culturales. Bienvenidos a otro fascículo más de una presentación de teatro. Esta noche haremos la pregunta: ¿ser o no ser? O en este caso, un actor atrapado por un rostro común que, cansado de audiciones, estaba dispuesto a casi todo. ¿Acaso dije casi todo? A este cuento asqueroso lo llamé estrellato. ¿Todavía tiene Estrellato. el problema del polvo? Solo dime, Celia, ¿lo tiene? Supe que había terminado su rehabilitación y ahora me dices que no. Háblame cuando sepas lo que le pasa, ¿está bien? ¿Qué? Sí, seguro, salí con él, pero hace muchos años, antes de su problema con estupefacientes. Sí, era bueno en la cama. No estupendo. Está bien, tengo que irme, así que llámame. ¿Está bien? ¿Jenny? ¿León no llamó? ¿Jenny? ¡Jenny! León, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está Jenny? Jenny está muerta. Y ahora es tu turno. No, León. ¡No! El grito silencioso es el más fuerte. Grandioso. Gracias por venir. ¿Es todo? Sí, eres grandioso, pero no eres lo que estoy buscando. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Soy actor? Necesito a alguien pesado. Puedo causar pánico. No quise decir pesado, más grande. Mira, no lo entiendes. Necesito el trabajo. Sé que es así, pero no sirves para esa parte. Necesito un asesino. Está bien, ¿qué tal esto, eh? No tengo dinero, no he comido en una semana. Necesito ese trabajo. Genial, pero necesito a alguien físicamente grande con un alambre. With a tan. Jenny's dead, and you're next, bitch. ¿Barry? ¿Barry Blake? Sí, Winton, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo demonios has estado? ¿Cómo está Lisa? Sigue siendo lo mejor que me ha pasado. Oye, ¿recuerdas ese agujero donde vivíamos? Sí, aún vivimos ahí. Bueno, gusto en saludarte, Winton. Te veré después. Barry, Tengo que irme. por favor, Barry. No puedes seguir molesto conmigo porque trabajo para vivir. Ah, claro que sí. Déjame preguntarte algo, Winton. ¿En tu currículum aún dice actor? Me impresiona, ¿sabes? No lo has entendido. Este negocio no tiene nada que ver con la actuación. Aléjate de mí, Winton. ¿Cuándo vas Aléjate. a aprender que un actor es el que actúa, no el que recibe desempleados? Aléjate de mí, ¿quieres? Gasta un poco menos en clases y más en algo de ropa decente y tal vez Maybe some blue contact lenses. consigas un trabajo para variar. No te he visto trabajar, Winton, pero realmente me encantó el comercial que hiciste. El del tango donde bailas en esa ducha vacía. Claro, hago comerciales. Gané 50,000 el año pasado por un solo spot. Yo no hago, ¿entiendes? Yo actúo. Este es Hamlet. Esto es actuación. Avenida D en Canal. ¿Qué maldita clase de teatro estará ahí? Muy bien, tengo que ir. Barry, tienes 35 años. ¿Cuánto tiempo seguirás haciendo teatro gratuito que nadie quiere ver? ¿Eh? Hamlet no necesita audiencia, es un clásico. Tal vez, pero Lisa merece lo mejor, Barry.
Barry, Barry, Barry. Mel puede hacer Shakespeare, pero Mel tiene porte. Jesus Christ. I am a hell of an actor. I'm a lot more talented than a lot of those assholes out there making it. Guys like Winton Robbins. Oh, no. Winton Robbins has a face. He has the look. Y yo tengo talento. Oh, el talento también cuenta, pero no tienes porte. Tienes que tenerlo. Te invito a que te hagas una cirugía plástica. No soy una prostituta. No voy a alterar mi rostro. Mira, eres un agente. Solo haz tu trabajo. Llama a estas personas y dame ese papel, ¿entiendes? Hey, look. Mira, Barry, he estado en este negocio por mucho tiempo. Los he visto llegar y los he visto irse. Barry, creo que es tiempo de que te vayas. Sí. ¿Me dices que me vaya solo así? Bueno, los sueños son grandes, pero cuestan. Así que creo que es tiempo de que encuentres una representación de acuerdo a tus necesidades. Fine. I'll get the part myself. And I'll be brilliant. You know what? I'm gonna take my rave reviews and my $250 a week and shove them down your fucking throat! Use the goddamn freight elevator, asshole. I just climbed 5 flights. Ese es mi estéreo. Ese es mi departamento. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Barry? Oh, Dios. Lisa, ¿qué pasa? Me llevo lo que es mío y algunas de tus cosas para cubrir lo que me debes. ¿De qué estás hablando? Yo Eres un perdedor. le prometí al señor Krueger algunas cosas y está de acuerdo en no meterte a prisión por vagabundo. Terminó, Barry. Me mudo con Bruno. ¿Bruno? Nos conocimos en clases. Barry, Bruno... Barry. Lisa, te amo. Sí. Mira, tenemos que irnos. Dejé un poco de pollo en el refrigerador para ti. ¿Pollo? Podemos seguir siendo amigos. Excuse me. You are a loser. Oh, no, tienen que estar bromeando. Disculpe, ¿este es el teatro? What the hell are you doing here? I'm here to audition. ¿Qué estás haciendo aquí? Es la audición para Hamlet. Vine a probarte algo. I bet you stayed up all night reading the play. You're damn right I did. You don't walk into a Hamlet audition cold, you idiot. It's poetry, for Christ's sake. La parte requiere a un actor, Winton, no a un rostro. Bien. ¿Y si este es el teatro? Te apuesto, Barry, a que obtendré el papel. Te veré por aquí, Barry.
¿Aquí es Hamlet? No, it's Shangri-La. Don't you recognize it? And I'm the Dalai Lama. Déjame adivinar, ¿vienes a la audición? Bueno, sí. Sí, yo vine. Well, don't just stand around. Act us. Ouch. Alas. Pobre Yorick. Lo conocí, Horacio. Un hombre de amor infinito. Excelente elegancia. Él... ¡No! 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 ¡Estás en un error! ¡Todo es un error! Hamlet está sujetando el cráneo de Yorick. Está viendo lo que 20 años de putrefacción en la tierra le hicieron a su amigo. Es por eso que está tan triste. ¿Quién? ¿Yorick? ¡No! ¡Tú, idiota Hamlet! Hamlet. Tomas el cráneo, lo miras, le hablas, hasta lo besas. Kiss it. Toma, bésalo. Pero es de plástico. No besas el plástico, ¿verdad? Oh, bueno, es que... ¡Fuera de mi escenario! ¿Me oíste? Plástico. ¡Vix! They've lost another one. ¿Dónde están mis accesorios? Sí, su maldad. Searching. Búsqueda. What are you doing? You're an actor. I command you to act. I don't have any lines. That's no excuse. Living is acting. Being is acting. This is the gravedigger scene. You're a gravedigger. Dig, or I'll ram this shovel down your putrid little throat. Dig! Jesus. That is one tough director. He's demanding. I respect that. Disculpe. Estoy aquí para la audición del papel de Hamlet. What? ¿Quién perturbó mi concentración? ¡Todos! ¡Todos fuera de mi vista! Ustedes dos, vengan a mi oficina. ¿Saben quién soy yo? Soy Nelson Halliwell, director de teatro y cine. Es un placer conocerlo, señor. Yo soy Barry Bile. Estoy aquí para la audición de Hamlet. Y bueno, como puede ver, estoy altamente calificado para el papel. Tengo extensas recomendaciones y he hecho esta parte en varios talleres y me sé el papel con el corazón. ¿Ah, sí? ¿Y sabe que estamos planeando? La mejor producción de Hamlet. ¡Así es! Quiero traer al escenario a un Hamlet que se vea y se sienta tan real. Que la gente vibre en sus asientos. Que vibre todo el teatro. Que sus mentes se confundan y que vomiten todo su estómago sin control. Es todo tuyo, Barry. Rómpete una pierna. Rómpete ambas. ¿Tú? Sí. Pómulos grandes. Buena piel, cabello claro, lacio, debe ser danés. En realidad soy polaco. ¡Perfecto! El papel es tuyo. ¿Qué? Dije, joven, que el papel es tuyo. Creí que ya te ibas. Ya no más. Soy Hamlet. Pero tú ni siquiera la has leído. You don't even know if he can read. Halliwell ha escogido. Joven,
El vestidor está bajando por el recibidor. ¡Esto es Hamlet! ¡Tú! How can you cast this asshole? Tiene el porte. ¿Qué fue lo que te dije, Barry? No sabes nada de esta obra. Ah, sé una cosa. Tengo el papel. Maldito. Son of a bitch. Son of a bitch. Everyone, center stage, everyone. Rápido, 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 por favor. Me están atrasando. No hay tiempo que perder. Todos, adelante, vamos. Por favor, afuera, afuera, afuera. De hoy en adelante, mis pensamientos serán sangrientos. O no tendrán importancia. Aunque la conciencia nos vuelve cobardes a todos. Vienes a felicitarme, ¿verdad? Bueno, espero que hayas aprendido algo, Barry. Estás atrasado. Barry, esto no es arte. Es comercio, es gente formada en la línea comprando boletos. Es un producto. Si invirtieras la mitad de tu energía con este punto de vista, como lo haces con esas estúpidas clases de arte... ¿Qué demonios? Why? Are you out of your fucking mind? I'm a rat. And dead for a dugget. That's Hamlet. Shithead. That's reaching for. Hamlet! I'm not Hamlet! You can say that again. Pickaxe and a spade, for and a shrouding sheet, oh, a pit of clay for to be made for such a guest as me. ¡Ah! Así es como me gusta hacerlo. ¡Listo! ¿Dónde está el objeto de la escena solemne? Estoy trabajando en ella. No crecen en los árboles. Oh. Señor Halliwell. Sí, ¿qué es lo que quieres? ¿No ves que estás interrumpiendo un ensayo? ¿Dónde está tu amigo? Debería estar en el escenario en este instante. Temo que se fue, señor Halliwell. ¿Se fue? A Halliwell production? El peor caso de temor escénico que jamás vi. He was totally blue. What are we going to do?
¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, me gustaría sugerirme para el papel, señor. Oh, no, no. Estás en un error. No tienes el porte. Soy un actor, señor Halliwell. Puedo darle lo que quiera. No. Sí, cambio mi interpretación un poco. Bueno, entonces el papel es tuyo. Biggs. Bueno, ¿quiere decir que me quedo? Sí. Muéstrale a nuestro nuevo miembro su vestidor, Biggs. You won't regret it, Mr. Halliwell. We open. Palabra a palabra te ruego, como lo pronuncié, con mi lengua ligera. Ay, pero si tu boca, como muchos de tus personajes, lo quieren, si tuve que dejar que lloraran sobre mis líneas, el pueblo llorará sobre mis líneas. ¿Listo para la puesta en escena? La puesta en escena ni siquiera he ensayado. No necesitas ensayar mucho. Hamlet es un papel complicado. No puedo hacerlo sin siquiera un ensayo. ¿Quién dijo que tú harás a Hamlet? Yo haré a Hamlet. ¿No me viste allá afuera sujetando el cráneo de plástico? Pobre Yorick. Lo conocí, Horacio. Biggs, ¿preparaste el vestuario como te lo ordené? Sí, su bastardidad. Espere, lo encontré. Bueno, si no soy Hamlet, ¿qué papel voy a representar? ¿Yorick? Yorick murió 23 años antes de que la obra empezara. Llevamos mucho tiempo haciendo pruebas para el papel. Alguien ha robado los cráneos. Están locos. Biggs, ayúdame. Claro que sí, señor. Solo acostúmbrese a esto. You're all mad. Están locos todos. ¿Y? ¡Vamos, señor Bly! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Oiga. Casa Teisdale para criminales dementes. Reglas para la Casa Teisdale. Gracias a Dios. Hemos estado tratando de comunicarnos por horas. Dr. Morrison, ¿está ahí? Hola. Sé cómo se siente. Hola, Dr. Morrison. En realidad quería a alguien con los pómulos grandes. ¿Qué son esas voces, Dr. Morrison? ¿Está bien? Tu amigo quedaba mejor para el papel. ¿Qué está pasando? No te preocupes. ¡Es hora del espectáculo! Déjame ver. Vaya, pobre Yorick. Lo conocí, Horacio. Un amigo de humor infinito y excelente elegancia. Creo que me equivoqué respecto al hombre. Tenía el porte después de todo. No escuché ningún grito, pero no significa que no haya problemas. Entraremos en 30 segundos. Entendido.
asked for the part, and he got it. But typical Barry. They still couldn't use his face. It's just as well. The critics would have cut him to pieces. Barry mató por la interpretación y la consiguió. Pero como siempre Barry no pudo usar su rostro. Más bien, la crítica lo despedazó por completo.